Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos nuevamente en torno a la palabra de Dios pidiendo que se derrame con fuerza una lluvia de fuego del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en este momento. Que el Señor nos sumerja, nos bautice en su Espíritu para que podamos reconstruir su casa. De esto te quiero hablar hoy. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, versículos del 2 al 8. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no llegó el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Pero ahora esta palabra del Señor fue revelada por medio del profeta Ageo. ¿Les parece que este es el tiempo de habitar tranquilos en sus casas, bien construidas, mientras esta casa todavía está en ruinas? Han sembrado mucho, pero han recogido poco. El obrero ha tenido el salario, pero para colocarlo en un saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen bien sobre su comportamiento. Suban al monte, traigan leña y reconstruyan mi casa. Leída hoy en la iglesia, esta palabra tiene toda la potencia de un juicio de Dios. Está juzgando nuestra situación, nos está juzgando a nosotros. Después del regreso del pueblo desde el exilio, se comienza la reconstrucción, se comienza un renacimiento en medio del pueblo de Dios. Justamente la casa puede indicar la habitación, el lugar donde uno vive, terrenal, la casa del rey, o puede indicar también la dinastía. Hoy nos podemos preguntar: ¿cuántos tienen dinero para tantas cosas pero no tienen dinero para la casa de Dios? ¿O no tienen dinero para colaborar con las misiones, con la predicación, con todo lo que significa hacer presente la palabra de Dios en el mundo? Pero la casa puede significar también el propio grupo, puede significar la propia experiencia, el propio instituto religioso, ese pequeño mundo de cada uno de nosotros que se encuentra también dentro de la iglesia, pero que corremos el riesgo de separarlo del resto de la comunidad de la iglesia. Así le llama San Pablo en 1 Timoteo 3:15. Quiero, le dice a Timoteo, que tú sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es como si nos dijera: busquen primero la iglesia y todo el resto les será dado en abundancia. Todo se les dará a través de la iglesia, porque justamente la iglesia es el verdadero, es el único partner de Dios en la historia.
de la Iglesia se dice en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, es única mi paloma, mi predilecta, mi predilecta. Importante es retomar el gusto de la pertenencia a la Iglesia. ¿Y dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia? Dice San Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, donde está el obispo, ahí está la comunidad. Como donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Iglesia Católica que significa universal, o sea, la Iglesia que abarca a todo el mundo, en ese conjunto universal de los salvados. Dice San Cirilo de Jerusalén, la Iglesia es llamada católica porque se encuentra en todo el mundo, de un confín a otro del universo, porque enseña todos los dogmas, porque tiene como súbditos a todos los hombres, porque cura en todas partes y toda especie de pecados cometidos por el alma y por el cuerpo, porque posee en sí misma todo lo que se llama virtud, en palabras, en obras y en toda clase de carismas espirituales. Justamente, católica implica, fíjate, una universalidad doble. Por una parte, es una universalidad externa, o sea, geográfica. La Iglesia fue enviada por Jesús a anunciar la palabra de salvación a todos los hombres y en todas partes. Pero también, y esto es importante, hay una universalidad interior, hay un contenido, es la posesión de todo lo que se enseñó, de todos los dogmas, de todas las verdades, tener en sí misma todos los carismas. Esto es la catolicidad. Interiormente, la Iglesia no está partida, es un cuerpo vivo, no es un miembro. Es el conjunto de todos los miembros del cuerpo trabajando armoniosamente unidos a la cabeza, que es Jesucristo. Cuando yo entro en la Iglesia, entro como un miembro nuevo y recibo esa savia vital del cuerpo, de todo el cuerpo, y en el cuerpo trabajo. Ageo hablaba de sacos rotos. San Ireneo, hablando también de los herejes, de los que enseñan falsas doctrinas, de los que están alejados del espíritu de la verdad, él habla de cisternas agrietadas, no pueden contener el agua. Justamente se trata siempre de la misma verdad, fíjate, se trata de que aquellos que trabajan fuera de la Iglesia terminan trabajando en vano, cansándose inútilmente. La Iglesia universal, la Iglesia católica, es ese seno materno en el cual se anida toda esta renovación espiritual que estamos viviendo. Y esto es mucho más que ser fiel a la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué es ese más? Es tener sentido de universalidad, es tener el sentido de la totalidad, es no replegarse sobre uno mismo, sobre lo particular, sobre lo privado, perdiendo de vista la totalidad, es tener el horizonte del mundo, ese corazón unido al corazón de Dios. Es sentir con la Iglesia universal, tener sentido de Iglesia superando los límites de mi pequeño huerto. Hoy en día, en medio de esta renovación espiritual que estamos viviendo, hay un gran retorno a las fuentes, especialmente las fuentes de la tradición, de donde nosotros bebemos todas esas riquezas que el Señor nos ha dado. Y acá hay algo que hay que tener en cuenta, el tema de la formación. Yo quiero que sepas y que entiendas una cosa, que una cosa es engordar y otra cosa es crecer. También espiritualmente. Hay gente que engorda espiritualmente pero no crece. Para crecer hay que estar en contacto también con la literatura. ¿Dónde puedo beber yo? ¿Cuál es la fuente de la que yo bebo toda la riqueza de la tradición? Tengo que acostumbrarme a leer, buscar, leer, escuchar programas de radios cristianas, escuchar música cristiana, escuchar discos con conferencias, con enseñanzas, por ejemplo. Es el medio ordinario para ponerme en contacto
con toda esta riqueza, con todos estos tesoros, que si no para mí permanecen escondidos, permanecen alejados. Pedile al Señor esta gracia, pedile al Señor la gracia de tener siempre más deseo de sumergirte en esta tradición de la Iglesia, de poder beber de la fuente del Espíritu, en primer lugar de la palabra de Dios, y después de toda esa gran tradición que el Señor nos ha regalado a través de la vida y de los escritos de los santos. Y ahora te invito a que medites en todo esto, haciendo oración, este canto de Eric Porta, Lléname de ti. Gracias, Señor Jesús. Cuando vemos la grandeza de tu santidad, reconocemos que tú eres el Rey. Por eso queremos cantarte así. Cuando veo lo que has hecho tú por mí, mis palabras son muy cortas ante ti. Lo único que anhelo es estar yo junto a ti y llenarme cada día más de ti. Cuando veo lo que has hecho tú por mí, mis palabras son muy cortas ante ti. Lo único que anhelo es estar junto a ti y llenarme cada día más de ti. Lléname, 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 Espíritu Santo, más de ti. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, oh Señor. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, oh Señor. Gracias, Jesús. Llénanos de tu presencia. Levanta tus manos y dale tu cántico nuevo y dile: lléname. Tú eres digno de adoración. Canta conmigo y dile: Cuando veo lo que has hecho tú por mí, mis palabras son muy cortas ante ti. mis palabras son muy cortas ante ti. Dile: lo único que anhelo Lo único que anhelo es estar cada día es estar junto a ti junto a ti y llenarme cada día. y llenarme cada día más de ti. Lléname, 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 Espíritu Santo, más de ti.
Encontrarse con el Señor, vivir la vida del Espíritu, implica sumergirse en un proceso de crecimiento. En un proceso de crecimiento que lo podríamos interpretar como pasar de la embriaguez a la sobriedad. O pasar a una embriaguez sobria. Significa, por ejemplo, que a la oración espontánea, creativa, a los cantos, a las lenguas, a la alegría de estar juntos como hermanos, a la alegría de beber de la palabra de Dios, se tiene que unir ese compromiso por la construcción del reino de Dios, por la construcción de la iglesia, o sea, por crecer. Crecer tiene que ser la palabra que guíe nuestra vida. ¿Por qué? Porque no se nace para nacer, se nace para vivir, y vida significa crecimiento. Crecer hacia la cabeza que es Cristo, como dice el apóstol en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 15. Un día, entre Jesús y algunos discípulos, se desarrolló este diálogo. Los discípulos le dijeron: «Concédenos de sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Y Jesús les dijo: «¿Pueden beber el cáliz que yo bebo? ¿Y recibir el bautismo con el que yo soy bautizado?» «Podemos», dijeron. Y les dijo: «El cáliz que yo bebo, también ustedes lo beberán, y el bautismo que yo recibo, también ustedes lo recibirán». Jesús está indicando como camino para este crecimiento el amor. Beber su cáliz, recibir su bautismo. Tenemos que descubrir de qué parte el Espíritu Santo hoy está llamando a los discípulos de Jesús, que nos llama a encaminarnos a escuchar al Señor. ¿Qué es lo que hoy el Espíritu dice a las iglesias? Como dice Apocalipsis 2:7. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo. Hay algunas exigencias para ser discípulo de Jesús. Fíjate cuáles son. La primera exigencia es una vida personal santa, especialmente en el ámbito de la vida sexual, de la cual hoy se subestima la incidencia que tiene en el crecimiento o en la falta de crecimiento espiritual. No nos damos cuenta que están relacionados. Dar testimonio de que Jesús es el Señor en nuestra vida, también a este nivel íntimo, frecuentemente escondido, donde, como dice algún autor, donde más cotidiana es la batalla, más difícil es la victoria. Vivir la pureza como don, vivir la pureza como carisma, pero vivirla. Yo osaría decir, dejar de ir a los grupos de oración si después de un tiempo se continúa cayendo con facilidad o casi sin ningún trauma espiritual y ningún problema en desórdenes graves de este tipo. Si con frecuencia se violan las exigencias del propio estado de vida, del matrimonio, del noviazgo o del celibato. De uno de estos, de la comunidad de Corinto, decía Pablo, podés ver el texto en 1 Corintios 5:6, «Saquen a este de en medio de ustedes. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa?» Cuando se enciende una luz en la noche, siempre está el peligro de atraer insectos. Siempre. Y cuando se enciende una luz en la iglesia, no solo vienen los peregrinos, también vienen los insectos. Y pueden hacer mucho mal en la obra del Espíritu, especialmente si no tienen buena fe. Esta es la tarea del discernimiento que tenemos que hacer. Separar lo que haya que separar. Hay una segunda exigencia, y es la exigencia de la humildad. Especialmente esa forma de humildad que combate la tentación de
apoderarse de la obra de Dios, de querer ser siempre el que está en evidencia, el que domina la acción del Espíritu. Esa humildad que se expresa en el servicio a los hermanos, impidiendo de llegar a ser insensiblemente aquellos que tienen el poder o el dominio sobre los hermanos. Esa humildad que hace temer que alguno se apegue a nosotros y se olvide del Maestro. El verdadero apóstol lleva a Jesucristo, no lleva a la propia adoración. Hay una tercera exigencia, que es la caridad con respecto a los hermanos. Dentro del grupo, pero no solamente dentro del grupo. En la casa, en el trabajo, en todas partes. No cualquier tipo de caridad, sino de la que habla San Pablo. La caridad es paciente, benigna, no es envidiosa, no es altanera, cubre todo, cree todo, espera todo, soporta todo. 1 Corintios 13. Y especialmente la atención a los pobres, especialmente a los que son pobres de esperanza y de sentido de la vida, mucho más que pobres de cosas. Siempre en esta línea de la caridad hay otra exigencia, y es el servicio a la Iglesia. Colocarse al servicio de la comunidad de la Iglesia, de los párrocos, de los pastores, de los catequistas, ponerse a disposición, formar parte de toda esa inmensidad de tareas que hay que realizar en una comunidad. Muchas veces nos es más fácil dar un poco de dinero que dar nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no se realizan las obras espirituales que necesita la comunidad por falta de colaboradores? La evangelización, la catequesis, la visita a los enfermos, la oración, la animación litúrgica, el servicio a los pobres. En una palabra, participar activamente de toda la misión de la Iglesia. Otra exigencia: saber dar vida a comunidades cristianas nuevas. Vos sabés que la comunidad siempre fue el instrumento del Espíritu Santo para poder salvar a los cristianos, para poder atraerlos. Todos los movimientos de renovación en la historia de la Iglesia se hicieron siempre a través de comunidades, de pequeñas comunidades. Esto es lo que necesitamos hacer hoy nosotros. El Espíritu quiere renovar las comunidades viejas existentes, esos huesos secos, llenarlos de su fuerza y de su espíritu, pero quiere también nuevas comunidades. Quiere que se encienda la luz para que ilumine toda la casa. Y vos podés ser esa antorcha que lleve el fuego del Espíritu a tantas partes. Todo esto que te dije te lleva indefectiblemente a amar a la Iglesia, a sentirte totalmente hijo de la Iglesia y a estar dispuesto a sufrir y a morir por la Iglesia, sabiendo que la Iglesia se ha transformado en el instrumento que tiene el Señor para que su salvación llegue a los hombres. Es en la Iglesia que su salvación llegó hasta ti. Es en la Iglesia de la que formas parte y con tu ayuda que la salvación va a llegar también a tantos otros hermanos. Y esto lo podés hacer solamente si el Espíritu Santo te envuelve, si el Espíritu Santo te llena, si el Espíritu Santo te lleva. Medítalo y pedíselo con este canto de Nancy Amancio, Sumergida en ti. Yo pondré mis manos juntas con la tuya para que la guíes
vienes con tu manto santo, yo quiero cubrirme. Si contigo voy, yo no temeré. A mí nada me faltará si mi vida está escondida en ti. Quiero sumergirme ante tu presencia y sentir el toque de tu santa unción. Que controles mi mente y mis pensamientos, que mi vida esté sumergida en ti, sumergida en ti, sumergida en tu regazo. Quiero estar allí en tus brazos, Señor, diciéndote que te amo, que eres mi luz, que eres mi sol. Sumergida en tu regazo quiero estar allí en tus brazos, Señor, diciéndote que te amo, que eres mi luz, que eres mi sol. Quiero sumergirme ante tu presencia y sentir el toque de tu santa unción. Que controles mi mente y mis pensamientos, que mi vida esté sumergida en ti, sumergida en ti, sumergida en tu regazo. Quiero estar allí en tus brazos, Señor, diciéndote que te amo, que eres mi luz, que eres mi sol. Sumergida en tu regazo quiero